Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar conversando sobre un tema muy delicado porque tiene consecuencias muy fuertes en alguien que sufra algo como esto. Me refiero al abuso sexual, que es un tema del que no se suele hablar mucho y que por lo mismo genera una serie de consecuencias en la persona que experimenta una situación de este tipo que con el paso de los años no hace más que aumentar en relación al grado de presión y sufrimiento al que esa persona se expone. Entonces, tenemos el caso de una persona que lamentablemente sufre un abuso sexual, el cual muchas veces se da en la infancia, o incluso se puede dar en una edad adulta. Por lo general, este abuso suele cometerlo algún familiar o un amigo, entre comillas, cercano a la familia. Este abuso puede ser completo, me refiero a una violación, pero también puede ser un abuso que tenga que ver con tocaciones en lugares inapropiados o con obligar a la otra persona a realizar un acto por medio de la coerción. Muchas veces esa coerción tiene que ver con amenazas que el abusador profiere en relación a la familia de aquel de quien se está aprovechando, en el sentido de que suele decirle que si no hace lo que él o ella quiere, su familia podría sufrir las consecuencias. También está el caso en el cual el abusador se aprovecha de la edad de la otra persona y en particular cuando se trata de niños o niñas muy pequeños, ya que el niño en circunstancias como estas obviamente no logra comprender lo que está ocurriendo. Y también está el caso de otros que se aprovechan de los buenos sentimientos de la persona de la que quiere abusar, la cual muchas veces se da en el marco de que el abusador le dice que ama tanto a esa persona y que él o ella está dispuesto a hacer todo por él. Y esto del abuso, aunque no lo creas, en ocasiones incluso se da entre novios, en particular cuando entras en una relación de pareja con alguien con quien no quieres estar. Y esa persona comienza a presionarte a hacer más cosas de lo que tú quieres. Y en un punto la persona simplemente se deja estar. No desea estar con esa persona, pero surge el tema de la obligación o incluso de la coerción. Aquí entramos a hilar muy fino porque podría decirse que la persona accede, no se niega a estar con la otra persona, pero ¿qué ocurre si tampoco dice que sí? En muchas ocasiones es el temor a lo que podría pasar si llegas a decir que no, lo que te paraliza y que lleva a la otra persona a aprovecharse de ese momento de debilidad, el cual en ocasiones se relaciona mucho con circunstancias en las cuales hay personas que se aprovechan de la debilidad emocional de otros. Eso también podría ser catalogado como abuso, como el profesor que se aprovecha de un niño o el supuesto amigo que se aprovecha de una amiga que ha perdido a su novio. Es un momento de debilidad en el cual la persona no tiene claridad respecto a lo que hace y por tanto no puede tomar decisiones de la mejor forma posible. Y bueno, más allá de todo este contexto, todos estos tipos de abuso tienen consecuencias en la psiquis de la persona que lo recibe. Porque en la práctica, en la mayoría de las ocasiones, se ve obligada u obligado a reprimir lo que siente, porque muchas veces la propia familia en la que vive, de forma implícita, le indica que es mejor no hablar de lo que ocurre. Y obviamente esto va a generar en la persona que experimenta esto emociones que van a llevar a hacerle percibirse abandonado, solo y con un enorme sentido de injusticia, porque nadie hace nada para resolver lo que ha sucedido. Y muchas veces ni siquiera le creen. Entonces, pensando en las consecuencias que se derivan de un abuso, una de ellas, la inicial diría yo, es que se suele reprimir el evento. Porque obviamente las personas que sufren una agresión de este tipo, lo único que desean es olvidar que aquello sucedió. Pero también se enfrentan al hecho de que aparentemente nadie quiere hablar de lo que sucedió. Me refiero a su entorno familiar, ya sea en algunos casos por temor, pero en otros también por culpa. Y esto se da porque, como te indicaba, en muchas ocasiones el abuso se comete en el seno de la propia familia,
ya sea por parte de algún familiar o por parte de algún, entre comillas, amigo de la familia que entra constantemente al hogar o que tiene confianza con los niños o jóvenes del hogar y que en un punto se resuelve a realizar ese abuso. Ahora, podríamos hablar de qué lleva a un sujeto a abusar de un miembro de una familia de la que supuestamente es amigo. Pero allí tendríamos que profundizar mucho más en el tema. Por ahora, dejémoslo en que es una persona enferma, que lamentablemente la propia familia no logra ver que se trata de alguien con serios problemas mentales y sobre todo del alma. Y eso es justamente lo que, como te indicaba, genera ese estado del temor del que toda la familia se hace parte. Porque ¿quién se va a atrever a hablar y juzgar al abusador si por tanto tiempo fue un amigo de la familia al que muchas veces incluso le creen su bondad? Surge aquí un tema con la culpa en el cual nadie quiere asumir su responsabilidad por permitir que eso sucediera. Entonces, si te fijas, ese proceso de represión no solo lo experimenta quien ha recibido el abuso, la persona más importante en este contexto, sino también el entorno familiar y social de la persona que ha sido abusada. De hecho, como te decía, a veces ocurre esto por miedo, ya que en ciertas ocasiones el abusador suele tener cierto influjo en la familia de la persona de quien se ha aprovechado. Por eso, en el caso de Francia, se dio hace poco tiempo un movimiento que denunciaba los casos de pedofilia que se habían dado muchos años en el pasado, porque en un punto esa energía de la psiquis de esas personas que habían sido abusadas iba a necesariamente salir. De hecho, en ese caso se conoció que habían sido connotados políticos u hombres que eran considerados como muy respetados en esa sociedad, quienes habían abusado de niñas en su propio entorno familiar. ¿Y por qué ocurre esto? Ya que muchas personas que a veces les falta un poco de consideración se preguntan ¿por qué no denunciaron antes? Y la respuesta es lógica, por ese proceso de represión del que aquí estamos hablando, que se da en todos, en la persona que recibe el abuso, pero también en todo el entorno familiar y social que oculta lo que ocurrió, que es lo que provoca que lamentablemente la persona que recibe el abuso tenga que callar su situación, ya sea por temor, por culpa o por coerción del entorno social en el que vive. Nadie quiere hablar del tema y muchas veces hacen sentir a la persona que ha recibido el abuso como si la culpa fuera de ella o de él por no haberse protegido. Entonces, piensen en lo difícil, en lo duro, en lo solitario que debe ser vivir por muchos años reprimiendo lo que te sucedió. No poder contárselo a nadie e intentando vivir para el resto como si tu vida fuera aparentemente perfecta. Como si ese evento tan violento en el cual alguien te tomó como si tú fueras un mero objeto para satisfacer sus propias compulsiones enfermas, no fuera algo que te iba a afectar y que iba a provocar en ti una serie de nódulos en tu psiquis con los que tienes que cargar en tu día a día y que genera hasta el presente que muchas veces tomes decisiones no porque seas tú quien está decidiendo libremente lo que quiere hacer, sino fundamentalmente porque es el miedo a no experimentar nuevamente una situación de abuso la que te lleva a aceptar situaciones en las que tú no quieres estar. Una de ellas es el entrar en relaciones por miedo, por temor a que si no dices que sí a esa persona, él o ella podría terminar abusando de ti, por poner un ejemplo. Pero son muchas otras las consecuencias que hay que analizar para un caso como este. Una de ellas es la que aquí estábamos analizando, que implica el silencio, la represión de la persona que recibe el abuso y de la familia o sociedad en la que vives, cuya consecuencia es que en el caso de la persona abusada se genere un sentido de abandono, de soledad y de injusticia con el que carga en cada uno de sus días, que es justamente aquello de lo que hay que conversar para evitar que esto pueda seguir teniendo consecuencias en tu día a día. Por lo mismo, ya saben que en caso de que quieran conversar conmigo acerca de una situación como esta o cualquier otra, no duden en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estén bien. Bye.